Ahora les pido que vayamos a la página número 26 del manual de seminario. En la página número 26 vamos a encontrar la aplicación de un dispositivo, que es el OZ960. El OZ viene a ser el corazón de nuestro circuito inversor. Es este circuito integrado. Este circuito integrado es de la familia OZ. Puede ser OZ960 o Z964. Son muy parecidos. Es un dispositivo de montaje superficial y es el que va a realizar la activación de los MOSFETs. Ahora, veamos en la página número 26 precisamente un diagrama típico de la aplicación de este OZ. Podemos observar aquí que nos señalan las conexiones BIN o voltaje de entrada. Ustedes recordarán que en el KDL 26L5000 que estábamos revisando, esta línea de entrada era de 24 voltios. Tenemos la conexión dimmer o dimer, 5 voltios de alimentación. Una conexión que se conoce con el nombre de enable. Enable es la conexión BL on, o sea, el encendido. En ocasiones, esta terminal ustedes la van a encontrar como BL on off o enable. Y nos sirve para encender y apagar al circuito inversor. Y tenemos aquí las conexiones de tierra. Veamos a dónde nos lleva la conexión BIN. La conexión BIN va a alcanzar primero un fusible. Por aquí entra la alimentación. Y esa alimentación continúa su camino hasta encontrar a los MOSFETs. Vamos a tener MOSFETs dentro de este circuito inversor. Yo les comentaba hace unos momentos que este circuito inversor es una fuente de alimentación conmutada. Tiene los mismos elementos. Una salida, que en este caso vamos a conectar en esta salida las lámparas o la lámpara. Tiene un transformador, cuenta con MOSFETs, que en este caso están dentro de un circuito integrado. Podemos ver 1, 2, 3 y 4 MOSFETs. Y observamos también aquí el OZ. Y también su arnés de entrada. Aquí, en nuestro televisor KDL 26L5000, podemos observar estos elementos. Aquí está su arnés de entrada. De este lado tenemos el OZ. Pero ustedes recuerdan que había una entrada de 5 voltios. Y para ello existe este integrado, un 7805, para bajar los 24 voltios de entrada a 5 voltios y polarizar a los Z. También podemos observar aquí en la parte de abajo 1, 2, 3 y 4 MOSFETs. Y los transformadores de salida que van a conectar a cada una de las lámparas. En este diagrama que estamos viendo de aplicación, es un diagrama básico, pero nos permite identificar claramente las partes que forman a un circuito inversor. Ahora bien, el voltaje de entrada va a servir para alimentar a nuestros MOSFETs, que ya vimos, pueden quedar dentro de un integrado o pueden estar en forma discreta, en forma individual. Normalmente quedan en forma discreta cuando el televisor es arriba de 26 pulgadas o más. Cuando el televisor o monitor es de 21 pulgadas o menos, normalmente son circuitos integrados que contienen a 2 MOSFETs. Estos MOSFET se alimentan por este fusible.
El voltaje que entra pasa por el fusible y es filtrado por capacitor C1 de 10 microfaradios. Este capacitor siempre se encuentra en este lugar, en todos los circuitos inversores. Aquí observamos en nuestra tarjeta, aquí está el conector de entrada, sí, pero en la parte de abajo tenemos estos filtros. Es muy importante estos filtros, ya que nos permiten filtrar el voltaje de alimentación a los MOSFETs. Si estos filtros fallan, normalmente van a dañar al fusible que está en el circuito. Este fusible se daña cuando fallan los MOSFET o cuando falla este capacitor. En algunas ocasiones, usted se va a encontrar que no funciona absolutamente el circuito inversor, o sea, las lámparas en ningún momento dan luz. Y lo primero que tenemos que verificar es que se estén alimentando los MOSFETs con un voltaje de corriente directa. El voltaje de alimentación de los MOSFET varía dependiendo del tamaño de pulgadas del televisor. En este caso, vamos a tener una polarización mínimo de 9 voltios, pero puede haber 12 voltios, 18, 24 voltios o incluso 380 voltios cuando las pantallas rebasan las 40 pulgadas. Este voltaje de alimentación siempre deberá de estar presente. Si usted hace revisión del circuito porque no trabaja el inversor y se da cuenta que no enciende las lámparas y verifica el voltaje en la terminal de alimentación de los MOSFET y no lo encuentra, de inmediato se debe de ir al fusible. Si este fusible está dañado, le recomiendo cambie el capacitor de 10 microfaradios, o sea, los capacitores de filtro, porque estos capacitores suelen tener problemas y esos problemas se manifiestan dañando al fusible. Ahora, todas las mediciones que usted realice en la tarjeta inversora necesita utilizar o se recomienda utilizar el negativo como tierra, o sea, el multímetro lo debe de colocar aquí, no en el chasis. Si usted realiza mediciones en la tarjeta inversora, usted deberá de colocar el negativo en el negativo de los capacitores de filtro, no en el chasis. ¿Por qué razón? En algunas ocasiones se llega a afectar las tierras de contacto. Vea usted, aquí viene una conexión señalada, pero por la parte de abajo esta tarjeta está yendo a tierra. Cuando esta tarjeta se pone a tierra, va a crear una buena operación de la tarjeta inversora, pero en algunas ocasiones las tierras de las tarjetas fallan. Eso es algo que usted debe de verificar también en las tarjetas. Si alguna tarjeta tiene mal sus tierras, le va a provocar que el televisor prenda y se apague. Y este problema puede estar en las tierras del inversor, en las tierras de la fuente o inclusive en las tierras de la tarjeta principal. En esos casos, usted deberá de verificarlo. Las tierras de contacto. Ahora bien, le repito, usted quiere medir voltajes en la tarjeta inversora, deberá de utilizar la tierra de los capacitores electrolíticos, para que si hay una falla en estas tierras, de inmediato se ve el problema en una medición inestable. En caso de que sea así, usted deberá quitar la tarjeta y limpiar esas tierras con una pequeña lija. Debe de limpiar las tierras para que puedan hacer nuevamente un buen contacto con el chasis. Ahora, el OZ debe de funcionar y para eso comentamos que debe de haber una alimentación de 5 voltios. Estos 5 voltios van a llegar hacia la terminal número 5 del circuito integrado. Aquí vamos a tener 5 voltios presentes. Si existen 5 voltios, en ese momento debe de activarse el funcionamiento también cuando la orden de Enable o BL ON está presente. Para que mi circuito inversor funcione,
debe de haber voltaje de entrada, que ya dijimos puede ser de diferentes niveles. Por ejemplo, 24 voltios, 12 voltios. Este voltaje, cuando está presente, debe de llegar directamente hacia los MOSFETs, pasando por el fusible y por su sistema de filtraje. Si eso está presente, entonces le recomendamos verificar el voltaje de Dimer, que de hecho les comenté que puede ser desde 0.3, 0.4 de voltio hasta 4 voltios. Varían según el modelo del equipo que usted esté revisando. Debe de verificar que los 5 voltios de alimentación lleguen hasta la terminal número 5 de mi integrado OZ. Y también que lleguen los 3 voltios de Enable o Vele On Off. Si todo eso está presente, en ese momento el OZ debe de funcionar. En ese momento, por sus terminales de salida. En este caso son 4 MOSFET a los cuales va a alimentar. Por la terminal 11 y 12, por las terminales 19 y 20, vamos a tener pulsos de salida que van a hacer trabajar a las compuertas de los MOSFETs. Al operar las compuertas de los MOSFET, van a provocar aquí que se induzca un voltaje en el transformador y exista a la salida un alto voltaje que finalmente va a ser llevado hacia las lámparas. Cualquier anomalía en el circuito, usted tendrá que detectar el problema. Cuando haya una falla en este sistema, el problema puede ser 1, que no enciendan las lámparas en ningún momento, o 2, que enciendan y se apague las lámparas y con ello se oscurezca la pantalla. Si ese es el caso, repito, usted deberá de verificar primeramente los voltajes de alimentación que hay en la entrada y también que esos voltajes llegan hacia el OZ. Si están presentes esos voltajes, en ese momento significa que un problema puede estar presente en los MOSFETs y le tocará a usted quitar los MOSFET y comprobarlos con el método que señalamos en la sección de la fuente de alimentación. Si todos esos circuitos están funcionando perfectamente bien, le recomendamos verificar también las conexiones de protección. En este caso, la terminal 2, que es conocida con el nombre de OVP o protección de sobrevoltaje. Esta línea está monitoreando el voltaje de salida. Si el voltaje de salida se eleva arriba de lo permitido porque alguna lámpara se dañó, no consume y el voltaje se eleva, en ese momento el voltaje en la terminal 2 se eleva apagando a los Z. Como referencia, usted va a tener aquí los voltajes que se manejan comúnmente en un OZ. Aquí podemos observar las tensiones que va a haber desde la primera hasta la última terminal del OZ. Esta es una información de referencia para usted, el cual le puede ser de mucha utilidad durante el servicio a los circuitos inversores. Si el circuito integrado OZ no funciona, no va a operar el inversor. Y usted necesita verificar perfectamente si este integrado está trabajando. Ya le comenté que debe de comprobar los voltajes de trabajo. Si están presentes, lo que es alimentación, lo que es enable y no opera el OZ, usted debe de estar perfectamente seguro que no entrega señal por las terminales 11 y 12, 19 y 20. Siguiendo el siguiente proceso. La comprobación del circuito OZ la vamos a hacer con esta tarjeta. La tarjeta de un monitor de computadora. Ese circuito integrado tiene aplicación en muchos equipos electrónicos. Si vemos la parte baja, vamos a encontrar a los Z. Este es el integrado. Y aquí están los transistores MOSFET. Recuerde que esos circuitos contienen 2 transistores MOSFET. Y necesitamos comprobar al OZ.
Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo, que es levantar las terminales 11, 12, 19 y 20, que son las salidas, para poder comprobar a los Z. Con un cautín y con una aguja podemos levantar esas 4 terminales para verificar que está entregando pulsos hacia los MOSFET, que en este caso están dentro de estos integrados. Veamos esta práctica en vivo. Aquí tengo la tarjeta extraída del monitor y para hacer la comprobación del funcionamiento del integrado OZ. Quiero mencionar que esta prueba es muy importante porque esta prueba le va a servir para comprobar todos los circuitos integrados que vienen en las fuentes de alimentación conmutadas que tengan a los MOSFET fuera del circuito. Recuerden ustedes que hay integrados de fuentes conmutadas que tienen al conmutador o al MOSFET dentro del circuito. En este caso, el OZ tiene los MOSFET fuera del integrado. Para realizar la comprobación, yo retiré a los 2 circuitos integrados. Usted podría únicamente levantar las terminales 11 y 12 y 19 y 20. Con ello sería más que suficiente. He colocado en una de esas terminales un punto de prueba, en la cual en este momento voy a colocar este cable. Podría meter un poquito de interferencia por la medición que voy a hacer utilizando el osciloscopio y el multímetro, pero es muy leve, entonces lo voy a hacer simplemente para facilitar la explicación. Usted puede medir directamente en las terminales 11, 12, 19 y 20 para saber si el integrado les está entregando pulsos y con ello podremos saber si el OZ está funcionando. Voy a colocar mi fuente de alimentación y a la salida, en la terminal número 11, voy a instalar mi multímetro digital. El multímetro digital voy a colocarlo en la escala de 20 voltios de corriente alterna. La terminal negativa del multímetro la voy a conectar al negativo de la fuente o del circuito inversor. Les recuerdo que siempre que haga mediciones en el inversor se recomienda utilizar el negativo del filtro del inversor. Aquí está el filtro, negativo con negativo. En ese mismo negativo voy a conectar la tierra del osciloscopio. Y la punta de mi osciloscopio también la conecto en la salida, en la terminal número 11, 12 o 19 y 20, que es precisamente a donde tengo colocado mi multímetro digital en voltios de corriente alterna. La fuente de alimentación tiene que ser alimentada. Para ello tengo aquí el cable de corriente alterna. Este cable lo voy a conectar simplemente para energizar toda la fuente. Ya que está polarizada, necesito realizar en este punto la aplicación de un voltaje. Aquí dice on-off, o sea, es la línea de encendido y apagado de todo nuestro sistema, de inversor. Entonces me voy a conectar en ella. Y con ayuda de otro multímetro digital, en la posición de diodos, voy a realizar el encendido. Aquí tengo el multímetro. Su terminal negativa la voy a mandar al mismo negativo del capacitor electrolítico de mi inversor. Y la punta positiva la voy a conectar en el on-off, o sea, en el encendido y apagado. Y a través del botón de encendido de mi multímetro voy a activar a mi OZ. Aquí lo estoy activando y desactivando, activando y desactivando. Voy a observar en este momento la pantalla de mi computadora, que está en la aplicación como osciloscopio. Voy a encender con el multímetro digital que estoy utilizando como elemento de encendido y apagado y observen qué pasa. Vean, enciendo y vean cómo se presenta la ráfaga de pulsos. En el momento que activo, esta ráfaga no es permanente. En algunos integrados se podría presentar en forma permanente. En el caso de los Z no. Solamente se presenta la ráfaga de pulsos
por un momento. Esto me indica que el integrado en esta terminal está operando en forma adecuada. Ahora bien, si yo no tuviera osciloscopio, podría hacer la medición con otro multímetro digital. Les recuerdo a ustedes que tenemos aquí un multímetro colocado en voltios de corriente alterna en la salida de los Z, en las terminales 11 y 12 o 19 y 20. Ahora, voy a llevar a cabo el encendido, pero pongan mucha atención aquí en este multímetro. Vean ustedes que cuando activo aparece un voltaje, aproximadamente de 2 voltios. Este voltaje me indica que está saliendo una ráfaga de pulsos. Cada vez que yo enciendo o apago a los Z, observen ustedes, estamos llevando a cabo este proceso. Ya sea que yo tenga multímetro nada más o tengo osciloscopio, voy a poder comprobar que el circuito integrado está funcionando o simplemente no está operando. Es una prueba muy práctica que me permite verificar el funcionamiento del circuito integrado o Z. Pero, repito, esta prueba usted la puede utilizar para cualquiera de los elementos que se utilizan en fuentes conmutadas. O sea, puede checar integrados de otras fuentes conmutadas siguiendo este mismo proceso. Lo único que tiene que hacer es tener aisladas las terminales de salida para que se pueda registrar la medición, ya sea con nuestro voltímetro de corriente alterna o bien con nuestro osciloscopio. Durante la impartición de los seminarios en diversas partes del país, algunos colegas me han comentado que cuando encuentran algún dispositivo dañado y van a comprarlo a su tienda de refacciones o repuestos, no localizan al componente. Sobre todo, tratándose de componentes de montaje superficial, como pueden ser diodos, como pueden ser transistores, resistencias, etc. Y al no encontrar el elemento, no pueden reparar el equipo. Sin embargo, déjenme comentarles que la gran mayoría de componentes de montaje superficial, hablando de transistores, diodos, resistencias, capacitores, se puede localizar en el mercado y colocar componentes de montaje through hollow o dispositivos convencionales, nada especiales. Lo único que tenemos que hacer es buscar el código correcto, el valor del componente. Vamos a poner aquí un ejemplo. En el caso de las resistencias, yo tengo aquí R103, que está marcado como 1003. En este caso, el 3 significa el número de ceros. 100 más 3 ceros sería 100.000. Esta resistencia 103 corresponde a una resistencia de 100K o 100.000 ohmios. Puede ser colocada en su lugar una resistencia convencional de franjas de color. Sin embargo, también me han comentado los compañeros, sí, pero en algunas ocasiones nos encontramos con estas resistencias. Por ejemplo, es el caso de esta, 01D. ¿De qué valor será? Bueno, nosotros tenemos que recurrir a la búsqueda de información. Hay una página muy buena en internet. Si usted entra a Google, que es uno de los buscadores más comerciales, usted va a poder encontrar estas páginas. Por ejemplo, aquí dice SMD Codebook. Eso usted lo va a tener que colocar y va a poner buscar. En ese momento va a aparecer en su pantalla una página que está disponible. Esta página se conoce con el nombre de Marsport. Son de las primeras que aparecen porque es muy popular y además muy completa. Simplemente le va a hacer clic a ese link y lo va a llevar a esta página que se conoce con el nombre del SMD Codebook. Aquí, si nosotros bajamos, vamos a poder ver la información y los códigos que utilizan las resistencias. Aquí tenemos que se nos indica que está el código para SMD resistencias. En este caso, le voy a hacer clic a ese link.
me está indicando que existen dos códigos. El primer código le señalaba con el 0. Por ejemplo, si la resistencia me marca 330, aquí vamos a tener que no son 330 ohmios, sino son 33 ohmios, porque me está diciendo que este 0 es 0. O sea, 0 veces el 0. Si viene 1000, en este caso no son 1000 ohmios, sino solamente son 100 ohmios. Porque también tengo 0 ceros. En el caso de que tuviéramos 221, me indica que es un 0, o sea, es de 220 ohmios. Si la resistencia tuviera marcado 4992, entonces son 499 con dos ceros, o sea, 49.900 ohmios. Esto me señala que el número final es el número de ceros que yo voy a colocar en el valor de la resistencia para saber su valor real. Otro ejemplo, 683. 683 serían 68 más 3 ceros. Sería un resistor de 68.000. Como pueden ver, es un proceso bastante sencillo, solo hay que conocerlo. Sin embargo, aquí estábamos viendo otro ejemplo, una resistencia 0,1D. La primera vimos que era de 103, o sea, 100.000 ohmios. Pero 0,1D, ¿de qué valor será? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es regresar a nuestra página de Marsport e ir en la parte de abajo, una vez que seleccionamos la sección de resistencias. Aquí va a venir una tabla que me indica los valores 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etcétera. Pueden ver que hay muchos valores. Esta tabla es de consulta, naturalmente no se la va a aprender usted. En este caso, si desea saber el valor de la resistencia 0,1D, yo veo la página y observo 0,1 me está indicando que son 100. Entonces ya tengo el primer dato. Esa resistencia es de 100, pero tiene una letra D al final. La letra D es multiplicador, lo cual significa que esta resistencia 0,1D es de 100.000 ohmios, lo cual me indica que es del mismo valor que la que estaba arriba. Lo único que cambió fue el código, la manera en que el fabricante puso esto. Tome en cuenta que esta es una resistencia de más potencia y esta es una resistencia de menor potencia. Por lo tanto, no cabe la numeración, por eso emplearon el otro código. Le recomiendo eche una miradita en la página de Marsport, la cual ya le dije cómo localizarla, a través de el Google, o Google, como se le conoce comúnmente. Algunos compañeros me llegan a decir, bueno, pero esas son resistencias. ¿Qué pasa cuando yo detecto o quiero verificar un transistor? Aquí tengo un transistor. Sé que es transistor porque tiene la clave Q105. En este caso, me indica que el transistor es un K7. El K7, tengo que identificar qué tipo de componente es. En este caso, me voy a esta parte de la página de Marsport y voy a buscar ahora con letra. En este caso, busco la letra K, porque es K7 el componente que yo deseo reemplazar. Selecciono K y me van a aparecer los diversos dispositivos que existen como K7. Me están indicando, en este caso, me están indicando que el K7 es un dispositivo BC71. Esa es la matrícula del transistor, pero que puede ser reemplazado fácilmente
por un transistor BC546. Lo cual significa que si yo encuentro en el circuito un transistor K7, no voy a ir a la refaccionaria, a la tienda de repuestos y decirles, dame un K7, porque no me van a entender. Sin embargo, si yo en ese momento llego y les digo, dame un BC546, me lo van a vender fácilmente, porque estamos hablando de un transistor comercial. Entonces, yo debo de consultar este tipo de información para detectar y reemplazar componentes de montaje superficial por componentes que se encuentran comúnmente en el mercado. Incluso, todavía puedo ir más allá. Si deseo encontrar más información de estos dispositivos, tengo BC B71. En este caso, es el K7. ¿Cómo va conectado? O sea, si yo quisiera saber quién es su emisor, base y colector, es muy sencillo. Simplemente me voy a mi ventana de Google, voy a seleccionarla. En la ventana de Google simplemente pongo BC B71, que es precisamente el componente que yo estoy buscando, o sea, el K7. En este momento voy a ubicar el datasheet. Cuando yo le pongo buscar BCB71, me aparece dónde están los datasheets. En este caso, una excelente página donde puedo buscar datasheet es precisamente la página de alldatasheet.com. Es una página muy confiable y a la cual me voy a dirigir en este momento para bajar la hoja de datos técnicos. Les recomiendo a ustedes que visiten la página de All Datasheet. Se van a llevar muy buenas sorpresas y van a encontrar una gran cantidad de hojas de datos técnicos. Y la consulta de All Datasheet es absolutamente gratuita. Aquí le voy a decir que me busque el datasheet y de hecho me indica que es fabricado por Fairchild. Es un transistor NPN de uso común. Le digo que me descargue, hago clic en este lugar donde dice descarga y en ese momento me va a descargar la hoja de datos técnicos de ese transistor. Ya sea que esté buscando yo ese transistor u otro componente, a través de All Datasheet puedo encontrar la información. Y les repito, esta información es totalmente gratuita. Lo único que tengo es tener mi computadora con conexión a internet. Aquí ya tengo la descarga de información. Aquí está la hoja de datos técnicos de este transistor. Y me puedo acercar para observar. Me está diciendo que esta terminal, la 1, es la base. Aquí tengo el emisor y en la parte de atrás tengo el colector. Entonces, habré identificado perfectamente bien con la hoja de datos técnicos los puntos de conexión, base, emisor y colector. De tal forma que si yo veo mi componente, tengo base, emisor y colector. Entonces, lo reemplazo fácilmente por un componente de uso común, por el BC546. Les recomiendo entonces visiten la página de Marsport. Con ella ustedes van a solucionar muchos problemas de servicio, sobre todo el reemplazo de componentes de montaje superficial. Los transformadores utilizados en los circuitos inversores son transformadores de subida. Reciben una oscilación proveniente de los transistores MOSFET. Estos transistores entregan pulsos hacia un primario y por tratarse de un transformador de subida, el voltaje a la salida será alto. O sea, de hecho, aquí podemos ver que hay un alto voltaje. Estos transformadores deben de ser revisados para verificar si alguno de ellos tiene un problema. La forma más sencilla, ya dijimos, es a través del sistema de inducción. Colocando nuestro voltímetro en voltios de corriente alterna
en una escala baja de 20 voltios y acercando la punta positiva mientras que la punta negativa no se conecta. Si se genera inducción, significa que está habiendo inducción de primario a secundario. Estos transformadores se puede identificar fácilmente sus conexiones de primario y secundario porque, observen, las de secundario tienen un mayor punto de anclaje, debido a que manejan un alto voltaje y se pretende que no haya falsos contactos. Esta es la conexión del secundario y esta es la conexión del primario. Este tipo de transformadores, cuando se encuentran dañados o quemados, tienen que ser reemplazados por transformadores exactamente iguales a los utilizados. En la actualidad ya se encuentran disponibles las tarjetas completas. Algunas personas, cuando encuentran fallando, por ejemplo, la tarjeta inversora, le cambian la tarjeta completa y con eso reparan al equipo. Ya hay disponibilidad en la actualidad de estas tarjetas. Sin embargo, lo más recomendable, por economía, es cambiar el componente que está dañado únicamente. Con la información que se están dando y con las pruebas, se espera que usted pueda detectar una gran cantidad de fallas en estas tarjetas y cambiar únicamente al componente dañado. Porque imagínese, si el regulador de 5 voltios se daña y por lo tanto no polariza bien a nuestro circuito Z, no por un 7805 vamos a cambiar la tarjeta completa. Mejor, haciendo algunas mediciones, podemos llegar a detectar el componente dañado. Como podrán ver, las pruebas que ustedes deben realizar en un circuito inversor pueden ser sencillas, sin embargo, nos van a permitir encontrar el componente dañado. Pasemos ahora, en el siguiente capítulo, a revisar la sección del sintonizador de canales.